Desde la incursión de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero y la posterior captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho cambios sensibles en áreas clave del Estado, mientras se acentúa el acercamiento con la Casa Blanca. ¿Cómo es ahora la dinámica entre los grupos del llamado poder bolivariano? 6 meses después del giro político provocado por la intervención militar estadounidense, la reforma penal prometida por el gobierno de Delcy Rodríguez genera profundas dudas sobre su alcance real. Primero fue la narrativa, luego llegaron las medidas, ahora parece consolidarse la transformación de la estructura. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió remover a personas muy cercanas a Nicolás Maduro de puestos clave en el esquema de gobierno. Unas medidas que, según los analistas, cuentan con el visto bueno de la Casa Blanca. Las figuras removidas resuenan en la prensa internacional y las funciones que ocupaban cuentan con una sensibilidad específica que implicó momentos puntuales para cada caso. Más allá de las razones, analistas consultados por France 24 en español coinciden en que la nueva líder venezolana busca crear su propio círculo de confianza, acorde con las políticas implementadas desde el 3 de enero. Ha designado gente de su confianza con un perfil un poco más técnico de lo que había antes, asegura Chomin Las Heras Leizaola, presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, una organización con sede en Colombia. Al mismo tiempo, el analista considera que hay una negociación entre diferentes facciones dentro del chavismo, hemos visto en Roques. Pasar a una persona de un sitio al otro, de un ministerio al otro, de un cargo al otro. Yo creo que con la intención de mantener contenta a las diferentes facciones, de darles, de alguna manera, alguna cuota de poder. Por su parte, José Mendoza, politólogo y profesor universitario, califica como estratégicas las sustituciones de figuras y personal clave más cercano a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Entendiendo que Delcy Rodríguez asume el control político del gobierno, requiere indudablemente tener control de ministerios y organismos que son clave y que deben seguir una línea de acuerdo con el nuevo panorama político. Necesariamente tiene que tener figuras clave alineadas bajo su control, reflexiona. El 18 de marzo, la presidenta encargada de Venezuela sorprende al mundo con la destitución de Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa. Fue, además, uno de los militares más influyentes en los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sobre él pesa, no obstante, un pedido de arresto de la justicia de Estados Unidos en el marco de una causa con cargos por narcotráfico. En ese contexto, el 10 de enero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su detención. Vladimir Padrino indudablemente representa un sector muy importante dentro de las Fuerzas Armadas que tiene un peso dentro de esa estructura de poder. Funcionó muy bien con el presidente Hugo Chávez y luego con el presidente Nicolás Maduro. De allí que se entiende su continuidad en ambos gobiernos, considera Mendoza. Para Las Heras Leizaola las razones de su salida se pueden buscar en la respuesta militar de Venezuela ante el bombardeo de Caracas por parte de Estados Unidos el 3 de enero. Las Fuerzas Armadas venezolanas fueron, de alguna manera, neutralizadas rápidamente por Estados Unidos y no hubo ninguna capacidad de reacción, cuando el objetivo de cualquier persona que fue formada en las Fuerzas Armadas es, justamente, poder reaccionar adecuadamente ante cualquier agresión externa, destaca. Menos de un mes después de su salida de defensa, Padrino López es designado como ministro de Agricultura. Una decisión que los expertos comprenden como una búsqueda de equilibrio entre los sectores de poder en el país caribeño. No es una figura que pueda ser desechada inmediatamente. Entonces, se entiende que debe jugar un papel, un rol cercano dentro de la estructura gubernamental, pero ya no con el mismo peso que tenía antes, enfatiza el politólogo, quien sostiene que, por eso pasa a comandar o a liderar un ministerio que no es tan importante desde el punto de vista estratégico. No puede ser desechado de manera inmediata, no puede ser entregado tampoco a los Estados Unidos porque juega un papel clave dentro de las Fuerzas Armadas. Otro de los desplazamientos que resonó con fuerza en la Venezuela de Delcy Rodríguez fue el del fiscal general Tarek William Saab. El dirigente acusado, por parte de activistas y opositores, de cometer violaciones a los derechos humanos remitió su renuncia a la Asamblea Nacional y fue reemplazado por el abogado especialista Larry Daniel Debo el 25 de febrero de 2026. Saab,
quien ejerció su cargo durante casi 9 años, fue designado inmediatamente como defensor del pueblo interino en lugar de Alfredo Ruiz. Saab, de 63 años, ejerció su cargo durante casi 9 años después de ser nombrado en 2017, presidiendo la respuesta del gobierno a varios escándalos importantes de corrupción, y ejecutando arrestos de algunas conocidas figuras de la oposición y manifestantes que, según grupos de derechos humanos, fueron detenidos injustamente. Justamente su renuncia se dio en medio del avance de una ley de amnistía, ya aprobada. Al respecto, Saab siempre ha negado que el gobierno tenga presos políticos, pero aseguró, antes de su salida de la fiscalía, que esperaba que esa ley de amnistía garantizara un país 100% pacificado. Ha sido una pieza fundamental dentro del sistema de justicia del régimen chavista. Ha sido una persona que ha tenido un rol importante en la política represiva del régimen, subraya el presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. En su opinión, la presidenta encargada busca desligarse de los aspectos controversiales de esta figura, sin dejar de tener control sobre el sistema judicial. Además, señala posibles presiones por parte de Estados Unidos, quien está ejerciendo hoy en día un tutelaje importante sobre las decisiones que se toman en Venezuela. Sobre el nuevo fiscal general, advierte que, aunque no tenía visibilidad, es una persona totalmente del régimen, que jugó un papel muy importante ante instancias internacionales. Mendoza enmarca esta decisión en una nueva visión del gobierno de Delcy Rodríguez. Ella busca una especie de amplitud, de acercamiento a otros sectores para lograr estabilidad y gobernabilidad. Esto requiere, necesariamente, ir depurando el viejo modelo. Por lo tanto, era necesaria la remoción de Tarek William Saab y elegir, como efectivamente se hizo, una nueva Fiscalía y una nueva Defensoría del Pueblo, es decir, unos nuevos órganos del poder ciudadano. El 19 de enero, Delcy Rodríguez anunció cambios en 3 áreas de gobierno. Bajo el argumento de fortalecer las políticas ambientales, quien hasta entonces ocupaba el cargo de ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, fue desplazado a la cartera de Ecosocialismo. Una decisión que, en la mirada de Mendoza, obedece a la necesidad de implementar un cambio en la política comunicacional. La ley de amnistía, considerada el primer paso en el camino de la transición, expuso de inmediato esta dualidad. El alcance político de la norma chocó pronto con jueces que se negaron a firmar excarcelaciones o que aplicaron medidas restrictivas de forma selectiva. La ley de amnistía pudo haber sido un paso muy importante, pero se quedó muy corta. No todas las personas han sido favorecidas, hay quienes siguen sometidas a procesos judiciales y ahí se ven las debilidades de la falta de autonomía. Con jueces garantistas se hubiese interpretado una ley que es corta de una forma diferente, señala la abogada penalista Magalí Vázquez. En paralelo, la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, arrancó plagada de irregularidades. El comité de postulaciones se instaló sin saber cuántos cargos debía llenar. Luego, con el proceso ya en marcha, se reformó la ley del TSJ para modificar la conformación de las salas y aumentar el número de jueces de 20 a 32. El nombramiento se ha prorrogado 2 veces y sigue en suspenso. Uno como abogado celebra que se pueda hacer una reforma, pero solo cuando las reglas están claras y no se modifican sobre la marcha. No hay transparencia. Así quieras confiar en el proceso, no hay razones para hacerlo, añade Vázquez.